Ya. El papel de los bancos en las crisis financieras. Autores Ben Bernanke, Douglas Diamond y Philip Dybvig. Los bancos. Los bancos son importantes para la economía al realizar intermediación financiera entre ahorradores y prestatarios. Sin embargo, los colapsos bancarios pueden tener consecuencias catastróficas, como la Gran Depresión y la crisis financiera de 2008 a 2009. Los modelos teóricos de Diamond y Dybvig explican por qué existen los bancos y la importancia de una regulación bancaria efectiva, mientras que la investigación de Bernanke muestra cómo los bancos en quiebra jugaron un papel crucial en la Gran Depresión. Los bancos actúan como intermediarios financieros, canalizando los fondos de los ahorradores a inversores y facilitando préstamos. Ben Bernanke y Douglas Diamond y Philip Dybvig realizaron estudios teóricos y empíricos que mejoraron la comprensión del papel de los bancos en la economía y su vulnerabilidad a las corridas bancarias. Las corridas bancarias pueden ser contagiosas y paralizar la intermediación financiera, pero las políticas gubernamentales pueden ayudar a prevenirlas. Intermediación financiera. Los bancos tradicionales actúan como intermediarios y facilitan la asignación de capital a través de préstamos entre prestamistas y prestatarios. Los intermediarios financieros juegan un papel clave en tiempos de dificultades económicas significativas como en la Gran Depresión y en la crisis financiera mundial 2007-2009. La investigación fundamental sobre el papel de los bancos en la economía recibió el Nobel Friedrich Bank en Ciencias Económicas en honor a Alfred Nobel en 2022. Investigación sobre el papel de los bancos en la economía. Douglas Diamond y Philip Dybvig desarrollaron modelos teóricos para explorar el papel de los bancos en la economía, y por qué son vulnerables a las corridas bancarias. Ben Bernanke realizó la investigación empírica sobre el papel crítico de los bancos en la Gran Depresión y cómo las quiebras bancarias contribuyeron a la profundización y prolongación de la recesión, destruyendo valiosas relaciones bancarias de oferta y de crédito resultante. Estos estudios mejoraron significativamente la comprensión del papel de los bancos en la economía. Hallazgos teóricos y empíricos de Bernanke, Diamond y Dybvig ofrecen información importante sobre el papel beneficioso que desempeñan los bancos en la economía. También demuestran cómo vulnerabilidades pueden conducir a crisis financieras devastadoras. Las acciones tomadas por los bancos centrales y los reguladores financieros en todo el mundo durante la Gran Depresión y la recesión económica generada por la pandemia COVID-19 fueron motivadas en gran parte por las investigaciones de los laureados. El papel de los intermediarios financieros. Los mercados financieros canalizan el ahorro hacia la inversión real. Los contratos financieros a veces no involucran directamente prestatarios y prestamistas finales. De ahí la necesidad de intermediarios financieros como bancos y fondos mutuos. Los intermediarios financieros canalizan fondos de los ahorradores a los inversores y hacen posible que el prestatario tenga un contrato de financiación a largo plazo, mientras que los prestamistas pueden retirar el dinero a la vista. Funciones de los intermediarios financieros. Llevar a cabo la transformación de vencimiento de depósitos a corto plazo a préstamos a largo plazo, resolver el problema de la coincidencia de ahorros y inversión teniendo en cuenta las necesidades de diferentes ahorradores e inversores, llevar a cabo la transformación de vencimientos de depósito a corto plazo a préstamos a largo plazo, resolver el problema de la coincidencia de ahorros e inversión, teniendo en cuenta las necesidades de diferentes ahorradores e inversores. ¿Para qué son las corridas bancarias? Las corridas bancarias ocurren cuando los depositantes entran en pánico y
se apresuran a retirar sus fondos, dejando al banco sin activos suficientes. Estos fenómenos son admitidos por los intermediarios financieros y han ocurrido anteriormente. Las corridas bancarias y su impacto. Las corridas bancarias pueden ser contagiosas y paralizar gran parte de la intermediación financiera. Las crisis financieras suelen ir seguidas de profundas recesiones económicas. Las políticas gubernamentales pueden ayudar a prevenir las corridas bancarias. Tres ideas complementarias. La transformación de vencimiento es valiosa, es inherentemente vulnerable. Los préstamos bancarios son a corto plazo debido a que los hogares quieren que sus ahorros sean disponibles bajo demanda. El contrato de depósito bancario permite a los ahorradores compartir el riesgo que enfrentan y todos los ahorradores están mejor sin el banco. El monitoreo delegado permite que los ahorradores acceder a retornos altos y seguros. Los bancos, al prestar mucha inversión de riesgo diferentes y financiar eso mediante la deuda de muchos ahorradores, obtienen el incentivo adecuado para monitorear a los prestatarios. Como los intermediarios financieros crean liquidez, los bancos agrupan muchos ahorradores, lo que permite que los ahorradores que necesitan liquidez sean satisfechos por ahorradores a largo plazo. Los bancos agrupan muchos préstamos y los controlan en nombre de ahorradores, lo que permite financiar préstamos riesgosos e ilíquidos con depósitos más líquidos y menos riesgosos. Ahí viene la intermediación financiera, que con la intermediación financiera es crucial para la actividad real. Los bancos brindan importantes evaluaciones y monitoreo de créditos, servicios y desarrollan relaciones cruciales a largo plazo con los prestatarios. Las corridas bancarias pueden tener efectos económicos a largo plazo y afectar a los hogares, granjas y pequeñas empresas. Ahora, los bancos y las crisis financieras. Los bancos juegan un papel crucial en las crisis financieras. La Gran Depresión de la década de 1930 y la crisis financiera de 2008 y 2009 son ejemplos de un efecto catastrófico y de los colapsos bancarios generalizados. La investigación de los laureados de Ben Bernanke, Douglas Diamond y Philip Dybvig sentaron las bases críticas de la investigación moderna sobre los bancos y las crisis financieras. Los modelos teóricos de Diamond y Dybvig explican por qué existen los bancos como su papel en la sociedad y los hace vulnerables a los rumores sobre su inminente colapso y cómo la sociedad puede disminuir esta vulnerabilidad. La investigación de Bernanke muestra cómo los bancos en quiebra jugaron un papel crucial en la Gran Depresión y demostró la importancia de una regulación bancaria efectiva. La crisis bancaria puede tener consecuencias catastróficas para la economía y la sociedad. Las ideas de los laureados han jugado un papel importante para evitar una crisis financiera global en la pandemia 2020 y garantizar que las últimas crisis no se conviertan en nuevas depresiones con consecuencias devastadoras para la sociedad. Información sobre la Gran Depresión. La producción industrial en Estados Unidos cayó un 46% y el desempeño aumentó al 25% entre 1930 y 1933. La crisis se extendió por todo el mundo, lo que resultó en una profunda recesión económica. Los bancos colapsaron y la gente perdió sus hogares y hubo mucha hambruna generalizada. La sabiduría convencional entre los expertos en este artículo de Bernanke, la depresión podría haberse evitado si el Banco Central de Estados Unidos hubiera impreso más dinero. La escasez de dinero probablemente contribuyó a la recesión, pero no pudo explicar las crisis que tan severa y prolongada. El análisis de Bernanke de la Gran Depresión. La causa principal fue la disminución de la gran capacidad del sistema bancario para canalizar el ahorro hacia inversiones productivas. Los factores directamente relacionados con los bancos en quiebra representaron la mayor parte de la recesión. La depresión comenzó con una recesión normal en 1929, pero se convirtió en una crisis bancaria en 1930. Impacto de la crisis bancaria. El número de bancos se redujo a la mitad en 3 años, en gran parte debido a las corridas bancarias. El temor de más corridas bancarias llevó a una caída de los depósitos en los bancos restantes y a condiciones crediticias más estrictas. Los bancos invirtieron depósitos en activos líquidos para prepararse para posibles corridas, lo que dificulta
que las empresas financieras financien sus inversiones. Contribución de Bernanke a la comprensión de la Gran Depresión. Estableció que los colapsos bancarios fueron decisivos para hacer de la recesión una depresión severa y prolongada. Una vez que un banco quiebra, la relación entre el banco y sus prestatarios se rompe, eliminando el capital del conocimiento necesario para la gestión eficiente de los préstamos. ¿Por qué son necesarios los bancos? Los bancos realizan la intermediación financiera entre los ahorradores y los prestatarios. Existe un conflicto entre las necesidades de ahorro y las de inversión que deben ser resueltas por la sociedad. Un sistema financiero adecuado y seguro es necesario para que la economía funcione. El modelo de Diamond y Dybvig. Este modelo explica cómo los bancos crean liquidez para los ahorradores y prestatarios y obtienen financiamiento a largo plazo. En una economía sin bancos, los hogares deben realizar inversiones directas en proyectos. Los hogares demandan soluciones que les permitan acceder a su dinero y sin tener bajos rendimientos. Los bancos surgen naturalmente como intermediarios, brindan soluciones ofreciendo cuentas para depósitos y préstamos para los proyectos a largo plazo. La investigación de Diamond y Dybvig proporciona modelos matemáticos lógicamente consistentes sobre la existencia y la estructura de los bancos. La teoría moderna de la banca basa el fundamento microeconómico, es aplicable a diferentes tipos de intermediarios financieros y ayuda a analizar las consecuencias del panorama financiero en evolución. Cambios en la tecnología y la regulación llevan a nuevos tipos de instrumentos e instituciones financieras, pero siguen desempeñando las mismas funciones y tienen fragilidades subyacentes y similares. Vulnerabilidades y regulación del sistema bancario. El sistema bancario es intrínsecamente vulnerable y necesita regulación. Una crisis bancaria puede tener consecuencias enormes para la economía y puede llevar muchos años para reparar el sistema bancario. El Estado debe implementar medidas de prevención para evitar los pánicos bancarios adicionales. Los bancos crean liquidez al transformar, los activos de largo plazo en cuentas bancarias de corto plazo. Lo que significa que cuando un depositante deja el banco presta a otra persona, esta persona puede utilizar este dinero para volverlo a dejar en un depósito a corto plazo, así el dinero gira. Los ahorradores renuncian a algunos rendimientos a largo plazo al optar por ahorros más seguros a corto plazo en cuentas de depósito. Los bancos transforman los préstamos de proyectos de inversión a largo plazo en dinero que pueden utilizar los ahorradores para pagos directos, creando así dinero. En situaciones de rumores de corrida bancaria, el banco se ve obligado a recuperar sus préstamos a largo plazo anticipadamente, lo que puede provocar venta de activos y un posible colapso bancario. El gobierno puede proporcionar un seguro de depósito que detiene una corrida bancaria antes que suceda, lo que explica por qué la mayoría de los países han implementado estos esquemas. Los bancos pueden asumir la tarea de monitorear a los prestatarios para asegurarse que cumplan con sus compromisos y evitar la quiebra, por lo que puede generar costos innecesarios para la sociedad. Importancia de los bancos. Los bancos son importantes para monitorear y controlar a los prestatarios, permiten perseguir y supervisar el progreso de las inversiones, evitando así quiebras y reduciendo los costos sociales. El seguimiento de supervisión se delega al banco, por lo que se reduce la dificultad y el costo de la tarea. Los bancos actúan como intermediarios, reduciendo el costo de seguimiento y quiebra para la sociedad en general. El modelo de Diamond y Dybvig permite una reducción del costo al transferir ahorros a inversiones productivas. Este costo de intermediación crediticia reduce el costo de inversión del proyecto socialmente valiosos. Los bancos son vulnerables a sufrir grandes pérdidas en sus préstamos, pero mientras presten responsablemente, las pérdidas en todos los préstamos serán pequeñas y predecibles. Importancia de la regulación bancaria. El trabajo de Bernanke, Dybvig y Diamond presentó las bases de la regulación bancaria moderna. La regulación bancaria es esencial para mantener un sistema financiero estable. El análisis de Bernanke sobre las crisis financieras han mejorado nuestra comprensión sobre las veces que hace falta la regulación bancaria. Ahora, los nuevos intermediarios financieros.
Los nuevos intermediarios financieros surgen en la década de 2000, que ganaban dinero en la transformación del vencimiento fuera del sector bancario regular. Las corridas en los bancos en la sombra fueron debidamente para la grave crisis financiera de 2008-2009. La investigación muestra que las teorías Diamond y Dewey funcionan igualmente bien para analizar las crisis financieras. La regulación la regulación financiera no siempre puede mantenerse al día con la naturaleza rápidamente cambiante del sistema financiero. El seguro de depósito puede no funcionar según lo previsto y puede alentar a los bancos a involucrarse en especulaciones riesgosas y en la que los contribuyentes pagarán la factura. Otras reglas pueden ser necesarias, como las que tienen la cantidad de préstamos en la economía. La sociedad está mejor equipada para lidiar con la regulación de los mercados financieros gracias al trabajo primario de Van Bernanke, Douglas Diamond y Philip Dick. El riesgo de crisis financiera se concentra en depresiones a largo plazo y reduce lo que es beneficioso para todos. Impacto de la investigación económica. El trabajo de Diamond y Debye proporciona modelos matemáticos lógicamente consistentes sobre la existencia y la estructura de los bancos, lo que permitió el desarrollo de la teoría moderna de la banca. La teoría moderna de la banca es uno de los pilares de la economía, las finanzas y es aplicable a diferentes tipos de intermediarios financieros. El análisis de la política macroeconómica, el papel del sector financiero, se había descrito antes del trabajo de Bernanke en 1983. La importancia de las quiebras bancarias y las crisis crediticias en la Gran Depresión fueron analizadas por Bernanke. Posteriormente se prestó más atención al sector financiero. A ver, un breve resumen. Los macroeconomistas comenzaron a analizar el papel de los mercados financieros y los intermediarios de las fluctuaciones económicas siguiendo el trabajo de Bernanke. La investigación muestra que la intermediación financiera juega un papel destacado en la macroeconomía. La investigación proporciona orientación para la regulación y la política financiera. Los nuevos tipos de jugadores e instrumentos financieros requieren un análisis y una nueva evolución continua de la regulación financiera. La sección 2 describe brevemente las funciones y la perspectiva histórica de los bancos. Los depósitos de los hogares son componente central de los pasivos del balance de un banco. Los préstamos bancarios otorgados a hogares y empresas son un componente central en los activos del balance de un banco. La mayoría de los préstamos son a largo plazo y sin liquidez. Los bancos examinan el riesgo por la que el prestatario sea incapaz de pagar el préstamo. Los bancos ganan su dinero porque el tipo de interés que cobran a los préstamos que conceden es superior al tipo que dan por los depósitos bancarios y otras deudas. Los pasivos tienen un vencimiento más corto que los activos de los bancos que pagan una rentabilidad superior. Los bancos transforman activos líquidos a corto plazo y los activos líquidos a largo plazo. Los bancos pueden ser vulnerables por si todos los depositantes necesitan retirar sus fondos al mismo tiempo. El banco puede no cumplir con sus obligaciones. La investigación de los laureados en este año ayuda a comprender el papel fundamental que desempeñan los bancos para los hogares y las empresas. ¿Qué son las corridas bancarias y sus posibles consecuencias? Las corridas bancarias ocurren cuando los depositantes se apresuran a retirar sus fondos, lo que puede provocar la quiebra de un banco. Si un banco no puede cumplir con sus obligaciones con los depositantes e inversores, puede resultar en quiebra. Las quiebras bancarias pueden ser costosas no solo porque la liquidación de activos a largo plazo produce menos que si se mantuvieran hasta el vencimiento, sino debido a los honorarios y gastos legales. ¿Qué causa las corridas bancarias? Las corridas bancarias pueden ocurrir debido a una toma de decisión irracional por parte de los depositantes que anticipan que otros harán lo mismo y quieren estar entre los primeros en la fila mientras los fondos aún están disponibles. Antecedentes históricos de los bancos y la regulación bancaria. La intermediación entre ahorro e inversión a través de depósitos y préstamos se remonta a la antigua Asia y Egipto, Grecia y Roma. Los primeros bancos se establecieron en Italia durante la Edad Media y luego comenzaron a emitir activos como medio de pago en el siglo XVII. Los bancos también crearon circulación interna de dinero a través de pagarés en los siglos XVII y XVIII, lo que hizo vulnerables a las corridas bancarias y, en esta última, a las quiebras.
Los bancos evolucionaron para crear bancos centrales controlados por el gobierno y emiten dinero externo como papel y moneda. Los bancos quebraron con frecuencia en el siglo XIX y las corridas y los pánicos se volvieron cada vez más comunes. La crisis bancaria y los pánicos en el sistema financiero. Una crisis bancaria puede extenderse y contaminar a otros bancos, resultando de muchas quiebras bancarias en un periodo corto. Suspensión Suspensión de operaciones bancarias temporal, convertibilidad de depósitos puede remediar la situación. La Gran Depresión fue el periodo más apremiante para encontrar políticas efectivas para abordar las corridas bancarias y la amenaza de pánicos bancarios sistémicos. Crisis bancarias globales. 54 crisis bancarias ocurrieron en todos los países. En Estados Unidos desde 1800 hasta 1930. Se identificaron 268 crisis en todo el mundo entre 1800 y 2008 y la Gran Depresión. La recesión más profunda y prolongada que se dispone de datos del PIB comenzó con una caída del mercado de valores en Estados Unidos de 29 y duró 10 años. El mercado perdió alrededor del 90% del valor en unos pocos años. Se extendió rápidamente a todo el mundo con grandes disminuciones en el comercio internacional. Magnitud de la Gran Depresión entre otros países. Muchos países sufrieron significativos, incluso el Reino Unido, Japón, Singapur. Impacto de la Gran Depresión en la economía. El estudio de la Gran Depresión acabará importantes conocimientos sobre función en la economía. Se revelaron debilidades de la economía del mercado y cómo manejaban con regulación política económica. La macroeconomía keynesiana surgió de estas ideas. Los pánicos bancarios durante la Gran Depresión. Los pánicos bancarios se estallaron en 1930 y siguieron ocurriendo a un nivel históricamente alto. Casi la mitad de los bancos quebraron y varios países y todo el mundo sufrieron graves pánicos bancarios durante 1930 y 1933. Se vendrían las quiebras bancarias como consecuencia de la represión en lugar de un elemento importante para explicar su evolución. Friedman y Schwartz argumentaron que las quiebras bancarias afectaban la oferta monetaria, a lo que contribuyó a una deflación y una recesión económica más intensa. Bernanke argumentó que los pánicos bancarios interrumpieron la intermediación de crédito entre prestamistas y prestatarios, lo que llevó a varias restricciones crediticias para los hogares y pequeñas empresas, contribuyendo a la recesión más larga. Mercados financieros contemporáneos. Los mercados financieros actuales canalizan el dinero de los ahorradores a los inversionistas y algunos también participan en la transformación de vencimientos, mercado de valores garantizados, mercado de valores garantizados, financiamiento directo a las empresas que cotizan en la bolsa, pero no ofrecen retorno seguro. Los bonos de empresas también se pueden negociar en mercados centralizados y ofrecer un grado de liquidez. Las empresas de capital privado ofrecen financiamiento a empresas no cotizantes, pero no participan en la transformación de los vencimientos. Por lo general, no son accesibles para los ahorradores individuales. Hay intermediarios no bancarios como vehículos de titularización y fondos mutuos que brindan financiamiento de deuda y participan en la transformación de vencimientos. Estos intermediarios no bancarios también se llaman bancos en la sombra debido a su similitud con los términos de su vulnerabilidad a las corridas y pánicos. Transformación del modelo de vencimiento, modelo de supervisión delegada e intermediación financiera durante la Gran Depresión. El modelo de transformación de madurez de Diamond y Digby de 1983 estableció una comprensión fundamental del papel de los bancos en la economía. El modelo de monitoreo delegado Diamond en 1984 se centró con el monitoreo necesario de los prestatarios fuertes de los bancos para garantizar que los préstamos sean viables. El estudio de Bernanke en 1983 sobre la intermediación financiera durante la Gran Depresión muestra el importante papel que jugaron los bancos en los tiempos de la Gran Depresión. Los bancos de los hogares son un componente central los depósitos de los hogares son un componente central de los pasivos en el balance de un banco.
Los préstamos bancarios otorgados a los hogares y empresas son un componente central de los activos del balance de un banco. La mayoría de los préstamos son a largo plazo, sin liquidez. Los bancos examinan el riesgo de que el prestatario sea incapaz de pagar el préstamo. Los bancos ganan dinero porque el tipo de interés que cobran los préstamos que conceden es superior al tipo que dan los depósitos bancarios y otras deudas. Los pasivos tienen un vencimiento más corto que los activos de los bancos y pagan una rentabilidad superior. Los bancos transforman activos líquidos a corto plazo y líquidos a largo plazo. Los bancos pueden ser vulnerables si todos los depositantes necesitan retirar sus fondos al mismo tiempo y el banco no puede cumplir con sus obligaciones. Las investigaciones de los laureados en este año ayudan a comprender el papel fundamental del desempeño de los bancos para los hogares y las empresas. Muchas crisis financieras han sido causadas por el riesgo de crédito. Algunos ejemplos notables son la crisis financiera asiática, las hipotecas subprime 2007, la crisis financiera europea, la crisis financiera argentina 2001. Las teorías que contestan las cifras de riesgo de crédito, teoría asimétrica de la información, los prestatarios tienen información asimétrica, la teoría determinante que atribuye comprensión de crisis al riesgo de crédito. A ver, por el modelo de Diamond y Digby, que ganaron el premio en economía en el 2009, contribuyeron a la compensación del sector bancario durante la crisis. Presenta el modelo Diamond y Digby del 83, que aplica al funcionamiento de los bancos durante los pánicos y la necesidad de contratos de seguros óptimos. El modelo asume que una economía competitiva con una sola tecnología productiva y los tipos de consumidores con diferentes preferencias. El modelo de consumo del modelo introduce el papel de los bancos produciendo de los consumidores contra el riesgo de convertirse en consumidores tipo 1. Los consumidores tipo 2 pagan una prima por este seguro y el modelo también se destaca la potencial de las corridas bancarias y la importancia de seguir entre consumidores tipo 1 y consumidores tipo 2 para mantener el equilibrio eficiente.